El teléfono sonó en mi oficina, su sonido agudo resonando en la quietud del lugar. Miré la pantalla, un número desconocido. La curiosidad me picó, así que decidí contestar. «Hola», dije, intentando sonar tranquila. Una voz distorsionada, casi temblorosa, respondió. «Necesito tu ayuda. Creo que mi esposo me engaña». Mi corazón dio un salto. La infidelidad era un tema recurrente en mi trabajo como detective privada, pero esta llamada tenía algo diferente. «¿Quién es su esposo?», pregunté, tomando un bolígrafo y un cuaderno. «Javier Martínez». La voz tembló. «Él parece perfecto, pero hay algo extraño en su comportamiento». Asentí, aunque la mujer no podía verme. Javier Martínez era un empresario conocido, carismático y, en apariencia, un hombre ejemplar. Su nombre ya había cruzado mis oídos en varias ocasiones, pero nunca lo había investigado de cerca. «¿Qué tipo de comportamiento extraño ha notado?», inquirí, adentrándome en la conversación. «Ausencias inesperadas. Llamadas misteriosas. Y, sobre todo, una sensación de que me oculta algo». Su voz se rompió. «No sé a quién acudir, pero creo que tú podrías ayudarme. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale like. Y si quieres investigar o superar una traición, conoce los materiales que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado». La determinación me invadió. «Déjame investigar. Te prometo que haré lo posible por descubrir la verdad». Colgamos y me quedé contemplando el teléfono, sintiendo que este caso podría llevarme a un laberinto de secretos. Sin perder tiempo, decidí actuar. Al día siguiente, concerté una reunión con Clara, la esposa de Javier. Cuando la vi, su mirada era de una mezcla de angustia y esperanza. «Gracias por venir, Laura», dijo, su voz apenas un susurro. «No sé qué hacer. Javier ha estado tan distante últimamente». «Entiendo. Cuéntame más sobre esos comportamientos». Ella suspiró, recogiendo sus pensamientos. «A veces llega tarde a casa, dice que tiene reuniones, pero, no sé. Hay algo en su mirada que me inquieta». «¿Has visto a alguien más?», pregunté, buscando pistas en su expresión. «No», pero su voz se quebró. «Siento que me oculta algo grande». La conversación se tornó más intensa. Me sentí cada vez más comprometida a descubrir la verdad oculta tras la fachada de Javier. Cuando Clara terminó de hablar, supe que debía sumergirme en la vida de este hombre. Decidida, regresé a mi oficina y comencé a investigar. Javier tenía un perfil impecable, pero, a medida que indagaba, un sentimiento de inquietud me invadía. ¿Qué secretos escondía? ¿Y quién era realmente ese hombre que había cautivado a Clara? La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y yo estaba lista para desenterrar lo que se ocultaba bajo la superficie. Mientras me escondía detrás de un árbol frondoso en el parque, observé a Javier. Su figura se movía con confianza, como si el mundo a su alrededor no existiera. A unos metros, un niño pequeño jugaba solo, lanzando una pelota hacia el aire y atrapándola con una risa contagiosa. La imagen era inquietante. Había algo en la forma en que Javier miraba al niño que me hizo estremecer. ¿Podría ser este niño el secreto del que Clara me había hablado? Saqué mi teléfono y empecé a grabar. La curiosidad me llevó a cuestionar cada movimiento de Javier. Unos minutos después, noté que se agachaba y susurraba algo al oído del niño. No pude oír lo que decían, pero la sonrisa de Javier era inconfundible, una mezcla de ternura y complicidad. Mi corazón latía con fuerza, y en ese momento, supe que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Decidida a seguir la pista, me dirigí a una cafetería cercana donde había acordado reunirme con un antiguo contacto. Al entrar, respiré hondo, intentando calmar la inquietud que me invadía. Al ver a Carlos, un periodista que había trabajado en casos similares, sentí que podría obtener información crucial. «Carlos, necesito que me cuentes sobre el Centro de Atención a Niños», dije, tomando asiento frente a él. «¿Javier Martínez está involucrado?», preguntó con una ceja levantada, como si ya supiera más de lo que había revelado. «Sí,
Creo que hay un niño que podría estar relacionado con él. Lo vi en el parque, y hay algo extraño en todo esto. He oído rumores sobre su involucramiento en actividades benéficas, pero también hay susurros de secretos oscuros. No es la primera vez que escucho sobre él y un niño, respondió, su voz baja. Mis sospechas crecieron. Si Javier estaba ligado a un centro de atención a niños, podría significar que el niño en el parque era más que una coincidencia. La idea de que ese niño, tan alegre y despreocupado, pudiera ser su hijo me llenó de una mezcla de indignación y compasión. Decidí que necesitaba confrontarlo. Regresé a su oficina con el corazón en la garganta, preparándome para lo que fuera que me dijera. Al entrar, su sonrisa encantadora me desarmó momentáneamente. Laura, ¿qué te trae por aquí? Dijo, como si no supiera que mis intenciones eran claras. Javier, necesitamos hablar sobre el niño. He estado investigando y, ¿el niño? ¿Qué niño? Interrumpió, su tono se volvió juguetón, pero en sus ojos vi un destello de nerviosismo. El niño que vi en el parque. ¿Es tu hijo? Pregunté, sintiendo como la tensión llenaba el aire. Su sonrisa se desvaneció, y aunque intentó mantener la compostura, la mirada que intercambiamos decía más que 1000 palabras. El sonido de mis pasos resonaba en el pasillo del centro de atención a niños mientras me dirigía hacia la oficina del trabajador. La atmósfera era tensa, y el olor a desinfectante flotaba en el aire. Había un ambiente de esperanza y tristeza a partes iguales, y me sentía una intrusa en un lugar donde las historias de vida se entrelazaban con el sufrimiento. Al llegar, toqué la puerta suavemente. ¿Puedo ayudarle?, preguntó un hombre de mediana edad, con una expresión cautelosa en su rostro. Soy Laura López, detective privada. Estoy investigando a un niño que ha estado aquí, Alejandro. Quisiera saber más sobre él, respondí, tratando de sonar lo más convincente posible. El trabajador cruzó los brazos y me miró de arriba a abajo. No sé si debería hablar de eso. La privacidad de los niños es muy importante. No estoy aquí para hacer daño, le dije, con sinceridad. Solo quiero entender su situación. He llegado a creer que su padre puede estar involucrado en algo muy serio. Necesito su ayuda. Después de un momento de duda, el hombre suspiró y se sentó. Está bien, pero no puedo dar demasiados detalles. Alejandro ha estado aquí por un tiempo. Es un buen niño, pero su historia es complicada. Su madre desapareció, y él se parece mucho a su padre. ¿Su padre, Javier Martínez?, pregunté, sintiendo como el corazón me golpeaba en el pecho. Sí. A veces viene a visitarlo, pero hay algo extraño en él. No puedo poner el dedo en ello, pero no parece ser el padre que uno esperaría, confesó. La información me dejó helada. ¿Sabes algo sobre la madre de Alejandro? Poco. Solo que era una mujer fuerte, pero tuvo problemas. Y luego, de repente, desapareció. Alejandro se aferra a la esperanza de que ella volverá, dijo, con tristeza en la voz. Salí del centro con la mente en un torbellino. Las palabras del trabajador resonaban en mi cabeza. Alejandro no solo era un niño más, era la pieza que unía un rompecabezas oscuro. Tenía que averiguar más sobre su madre y la historia que había llevado a su desaparición. A medida que me adentraba en esta investigación, cada vez me sentía más atraída por la historia de Alejandro, como si su vida estuviera entrelazada con la mía de una forma que no podía comprender del todo. Regresé a mi oficina y me senté, sintiendo el peso de la responsabilidad. Estaba a punto de descubrir una verdad que nadie quería creer, pero sabía que tenía que seguir adelante. La vida de un niño estaba en juego, y no podía permitir que el miedo me detuviera. Con determinación, empecé a buscar más información sobre la madre de Alejandro, sintiendo que cada paso que daba me acercaba más a la verdad que tanto necesitaba conocer. El aire en el barrio problemático era denso, y me costaba respirar. Caminé por las calles desgastadas, mis pasos resonando sobre el pavimento agrietado. Tenía la dirección de la madre de Alejandro, y mi corazón latía con fuerza. Al llegar a la casa, una pequeña construcción de ladrillos desgastados, me detuve un momento para observar. La puerta estaba entreabierta y se escuchaban risas infantiles. Laura.
La voz de una mujer me sacó de mis pensamientos. Me giré y vi a una mujer con el cabello desordenado y ojeras marcadas. Su mirada era intensa, pero había un destello de tristeza en sus ojos. Soy Ana, la madre de Alejandro. Hola, Ana. Necesito hablar contigo sobre Javier, le dije, sintiendo que cada palabra pesaba en el aire. Se asomó a la puerta, mirando a su alrededor antes de invitarme a entrar. No aquí, es mejor en la cocina. Caminamos hacia el interior, y el olor a comida casera me recibió. ¿Qué sabes de Javier?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Él es el padre de Alejandro, ¿verdad? La afirmación salió de mis labios como una bomba. Ana se quedó en silencio, su expresión cambiando de sorpresa a resignación. Sí, lo es. Pero no me hables de él, dijo, apretando los puños. La relación terminó mal. Me dejó, me abandonó cuando más lo necesitaba. ¿Por qué nunca lo denunciaste?, le pregunté, sintiendo que la verdad era como un hilo delgado entre nosotras. No tenía pruebas, y él siempre fue más poderoso. Tenía miedo, confesó, la vulnerabilidad en su voz me partió el corazón. Sabía que Alejandro merecía algo mejor. Con esa información, mi mente giró. Si Javier había abandonado a su propio hijo, eso cambiaba todo. Salí de la casa con un torbellino de emociones, decidida a enfrentar a Javier. Llegué a su oficina y lo encontré revisando documentos. Javier, tenemos que hablar, dije con firmeza. Laura. ¿Qué quieres? Su sonrisa encantadora no me engañó. ¿Es cierto que tienes un hijo, Alejandro? La pregunta flotó en el aire, y su rostro se tornó serio. Niego todo lo que estás insinuando. Eres una difamadora, respondió, su tono amenazante. ¿Amenazas, Javier? No tengo miedo. La verdad siempre sale a la luz, le dije, sintiendo la presión aumentar. Antes de salir, su mirada penetrante me siguió. La tensión era palpable, y sabía que no podía retroceder. La verdad era un arma, y yo estaba dispuesta a usarla. Mientras dejaba su oficina, mi teléfono vibró. Era Clara. Laura, necesito hablar contigo. Javier está cambiando, y estoy preocupada. La voz de Clara era un eco de mis propios temores. Voy a ayudarte, Clara, le prometí, sintiendo que la verdad debía salir a la luz, sin importar el costo. La vida de Alejandro y su futuro dependían de ello. El aroma del café recién hecho llenaba el aire mientras me sentaba en una mesa del café donde había acordado encontrarme con Clara. La luz del sol entraba a raudales, iluminando su rostro preocupado. Sabía que estaba pasando por un momento difícil, y mi papel como detective se tornaba cada vez más personal. Laura, estoy realmente asustada, comenzó Clara, sus manos temblorosas rodeando la taza. Javier ha estado recibiendo llamadas de un número desconocido. No puedo evitar sentir que algo está mal. La miré a los ojos, intentando darle confianza. Clara, necesitamos rastrear ese número. Puede que sea la clave para entender qué está sucediendo. Ella asintió, y en su expresión vi una mezcla de esperanza y miedo. Aquí está, dijo, sacando su celular y mostrándome la pantalla. Es este. Tomé el teléfono y anoté el número. En mi mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Déjame hacer algunas averiguaciones, le aseguré antes de despedirnos. De regreso en mi oficina, me senté frente a mi computadora, el número brillando en la pantalla. Tras unos minutos de búsqueda, una revelación me golpeó como un rayo. El número pertenecía a una mujer llamada Sofía, quien vivía en el mismo barrio que el centro de atención a niños. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Podría ser que esta mujer tuviera alguna conexión con Javier y, por ende, con Alejandro? Decidí actuar rápido. Llamé a Clara para compartir mis hallazgos. Clara, el número es de una mujer que tiene un hijo que se parece a Javier. Necesito que me digas si conoces a Sofía, le expliqué, sintiendo la adrenalina recorrer mi cuerpo. No, nunca he oído hablar de ella, respondió, su tono lleno de confusión. ¿Qué significa esto, Laura? Significa que estamos más cerca de la verdad.
Necesito que estés preparada para lo que vamos a descubrir, le dije, notando cómo la preocupación se apoderaba de su voz. Al día siguiente, decidí confrontar a Javier nuevamente. Esta vez, tenía pruebas en forma de fotos de Alejandro, imágenes que lo vinculaban directamente a él. Me sentía como si estuviera en la cuerda floja, pero la verdad debía salir a la luz. Cuando llegué a su oficina, su sonrisa arrogante me recibió. ¿Qué te trae por aquí, Laura?, preguntó, con un aire de despreocupación. Javier, tenemos que hablar sobre Alejandro, comencé, mostrando las fotos. ¿Quién es este niño? Su sonrisa se desvaneció y, por un momento, vi un destello de miedo en sus ojos. No sé de qué hablas. Eso no es nada mío. ¿Nada tuyo? ¿Acaso piensas que puedo creer eso?, le repliqué, sintiendo como la tensión crecía entre nosotros. A pesar de su actitud desafiante, sabía que la verdad estaba a punto de salir a la superficie, y que mi papel en esta historia apenas comenzaba. La reunión estaba programada para las 5 de la tarde, y el aire en la oficina era denso con la anticipación de lo que estaba a punto de suceder. Me senté frente a Clara, que lucía más nerviosa de lo habitual, mientras Javier entraba con su habitual sonrisa encantadora, como si no tuviera nada que ocultar. Laura, Clara, ¿qué tal? ¿Todo bien?, preguntó, con un tono despreocupado que me irritó. Javier, necesitamos hablar, dije, tratando de mantener la calma. Él frunció el ceño, y su sonrisa se desvaneció por un instante. ¿De qué se trata? De Alejandro, respondí, sintiendo el peso de cada palabra. Sabemos que eres su padre. Un silencio tenso llenó la habitación. Javier miró a Clara, y por un momento, vi un destello de miedo en sus ojos. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, intentando mantener su aplomo. Pero la verdad estaba a punto de desmoronarlo. ¿Por qué abandonaste a tu hijo, Javier, por miedo a perder tu vida perfecta? La pregunta salió con una fuerza que no esperaba. Unos segundos de silencio se alargaron como horas, y finalmente, Javier soltó un suspiro. Sí, lo soy. Pero, no puedo perderlo todo. No puedo perder a Clara. Su voz temblaba, y su fachada se desmoronaba. Clara, que había estado callada, de repente se enderezó en su silla. Siempre lo supe, Javier. Siempre supe que había algo oscuro en ti. Solo necesitaba asegurarme. Su tono era frío, y sentí que la tensión se intensificaba. ¿Qué estás diciendo, Clara?, preguntó Javier, su voz ahora llena de incredulidad. Que usé a Laura para confirmar lo que ya sospechaba, contestó, con una determinación que me sorprendió. Te engañaste a ti mismo, y ahora pagarás las consecuencias. La mirada de Javier se tornó feroz. No puedes hacer esto, Clara, dijo, pero su voz carecía de la fuerza que había tenido antes. Lo haré, y lo haré por Alejandro, respondió Clara, mientras su mirada se endurecía. Te denunciaré por abandono y traición. Era un momento monumental. Sentí una mezcla de alivio y temor. Javier, que había estado en control, ahora parecía un hombre acorralado. Esto no terminará bien para ti, dijo, pero su voz ya no tenía el mismo poder. Tal vez no, pero al menos hay una oportunidad para que Alejandro tenga la vida que merece, dije, sintiendo que estaba en el camino correcto. Clara me miró, y en sus ojos vi un nuevo lazo formándose entre nosotras. Era un acto de valentía que cambiaría nuestras vidas. En ese instante, Javier fue capturado por la verdad de sus acciones. Era hora de que enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Con un profundo suspiro, Clara y yo unimos nuestras fuerzas, listas para luchar por el futuro de Alejandro. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, dale like y comenta tu opinión sobre este caso. Estoy muy interesada en leer tu comentario. Y si quieres investigar o superar una traición, conoce los libros que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado. Ahora voy a dejar en la pantalla una sugerencia de otro caso muy polémico que investigué. Esta otra historia es aún más interesante que esta. Haz clic y ven a ver.